are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they're never going to be born. The potential people who could have been here in my place, but who will in fact never see the light of day, outnumber the sand grains of Sahara. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds, it is you and I, in our ordinariness, that are here. We privileged few who won the lottery of birth against all odds, how dare we whine at our inevitable return to that prior state from which the vast majority have never stirred? Cuarto programa de Climb Academy, especial coronavirus desescalada. Este programa es un poco más largo de lo normal, ideal para reposar las agujetas después de un día de escalada. A continuación vamos a entrevistar a la primera escaladora que encadenó el 8º grado de dificultad en España, Ana León. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Elena, bien, aquí confinado, entrenando. Como sabes, vivo en el campo y la verdad es que aquí nunca te aburre. El confinamiento es distinto porque me permite estar al aire libre. Procuro hacer ejercicio todos los días, voy combinando ejercicios de yoga, de pilates, tracciones en barra, flexiones en el suelo, estiramientos. Y bueno, tengo un pequeño rocódromo, pero no lo uso porque nunca me ha gustado entrenar en presas, pero bueno, Rafa ya se encarga de darle uso. La verdad es que con el huerto siempre tienes cosas que hacer, ahora es época de siembra y bueno, pues te entretienes sembrando flores, quitando hierbas y vamos, en el campo siempre tienes cosas que hacer y no te aburres. Y si te sobra tiempo y tienes ganas, pues siempre puedes leer un poquito. La vía que encadenaste en el Chorro en 1999, Musas Inquietantes, ya no está permitido escalarla por el uso turístico del Caminito del Rey. ¿Qué sensación te causa que no esté permitido escalarla?
La verdad es que es una pena porque era una vía muy bonita y en un sitio espectacular y es una de las mejores vías y más bonitas que he encadenado. Pero vamos, menos mal que con el paso del tiempo se han equipado muchas zonas y bueno, muchísimas vías por todos sitios y vías de mucha calidad y bueno, no se puede escalar en una, pero hay otras que son igual de buenas o más. Ya que no se puede escalar esa vía, ¿podrías recomendarnos alguna en algún lugar que se parezca mucho a Musas Inquietantes? Una vía que me recuerda a Musas Inquietantes es Casa Primera, en Cuenca. Es una vía que me gustó mucho y también me dio mucha guerra el último paso de arriba. Otra vía, por ejemplo, bonita, la Pole Position en Suero, también una placa muy bonita, o Gracias Fina en Rodellar, otra vía también que me gustó mucho. Por cierto, estuviste una larga temporada sin escalar y luego lo retomaste. ¿Cómo fue esa vuelta a la escalada? Bueno, pues después de casi 6 años creía que ya no volveríamos a escalar porque nos habíamos desconectado un poco del ambiente, aunque no dejamos de hacer ejercicio. Durante ese tiempo estuvimos haciendo bicicleta de montaña, que nos permitía estar más tiempo en casa. En ese tiempo necesitábamos estar más tiempo por Iván, por el colegio. Y bueno, cuando él ya tuvo edad de poder quedarse solo en casa, pues nada, nos planteamos el volver a escalar. Y ya te puedes imaginar, al principio fue una tortura con los pies, porque me dolía muchísimo y no aguantaba los pies de gato. Tenía un hombro lesionado y era un poco arriesgado escalar de primera por los chapajes. Pero bueno, poco a poco se fue curando y como lo más importante en la escalada es la cabeza y esta estaba bien, pues nada. Aquí estamos escalando de nuevo, aunque algo distinto. Salimos a escalar siempre que podemos, aunque hay veces que por motivos de trabajo hay algún parón. Estamos también en el mundo de la competición, yo como árbitro y Rafa como equipador. Y la verdad es que ver a tanta gente nueva y con tantas ganas motiva mucho para seguir escalando. Parte de lo que has comentado debemos tenerlo en cuenta para cuando volvamos a escalar, pero ¿podrías darnos algún consejo específico para cuando volvamos a escalar después del confinamiento? Bueno, pues sobre todo mucha precaución. Está claro que el nivel de mucho habrá bajado después de este parón, así que tendremos que ser precavidos y empezar con un nivel un poquito más bajo para procurar no lesionarnos. Tendremos en cuenta lo que nos dice Ana. Cambiando de tema, ¿estás ensayando alguna vía? ¿De qué grado? Bueno, esta etapa de escalada, el propósito es escalar más a vista, siempre que puedo, o hacer vías con pocos ensayos, puesto que no suelo ir a la misma escuela mucho tiempo y la mayoría de veces no sé cuándo volveré al mismo sitio, así que no me planteo mucho ensayar vías a largo plazo. Eres gran conocedora de Espiel. En el programa anterior, Vicente nos recomendó algunas vías de esta escuela. ¿Nos recomiendas tú ahora otras vías distintas? Mira, una vía que me gusta mucho es Bichejos Paralíticos de los Huesitos y fue la primera vía de 7 más que encadené y es muy bonita. Otra también, por ejemplo, en Huesitos, la Clean Beam, no está mal, una plaquita ahí fina. O la Ringote en el sector La Luna también es una vía muy bonita dentro de su grado. ¿Consideras que hay vías o estilos de escalada que benefician más a la escaladora o al escalador? Pues creo que con el nivel actual hay tanto hombres como mujeres capaces de hacer el mismo estilo de vía. En tu familia sois todos grandes deportistas. Rafa y tú en la escalada, pero vuestro hijo, Iván, se ha decantado por el ciclismo. Ana, cuéntanos, ¿cómo fue que vuestro hijo se ha aficionado a este deporte? Pues nada, como te he comentado antes, los años que estuvimos sin escalar estuvimos haciendo bicicleta de montaña. Él empezó a salir con nosotros, lo probó, le gustó y nada, el primer año estuvo compitiendo en montaña y luego se pasó a la carretera. ¿Pertenece Iván a algún equipo o club de ciclismo? Pues mira, actualmente se encuentra en el equipo Manuela Fundación, un proyecto que se ha creado este año nuevo en Granada, en la categoría élite y sub-23, que le han dado la oportunidad de formar parte de él y
bueno, con mucha ilusión, muchas ganas y esperemos que sigan muchos años con este gran proyecto y que les vaya muy bien. Muy interesante la carrera que ha comenzado Iván. Bueno, se nos acaba el tiempo, Ana. Para despedirnos, ¿quieres comentarnos algo o saludar al colectivo escalador? Bueno, para empezar, chicos, mucho ánimo a todos, que ya queda poco para que podamos salir a escalar y bueno, espero que nos encontremos pronto por ahí por las zonas de escalada. Venga, un saludo para todos. Pues muchas gracias, Ana, por atendernos en esta entrevista. Desde este programa os enviamos un abrazo y el deseo de que alcancéis vuestros objetivos, tanto personales como deportivos. En los alrededores del pueblo de Zueros, en la Sierra Subbética cordobesa, hay otras zonas de escalada. En una de ellas, en la Cueva Chica, vi escalar en una ocasión a Ana León y Rafa Díaz. Ana León fue la primera mujer en España en alcanzar el 8º grado de dificultad. Ver cómo subía por el desplome me dejó atónito. Me recordaba un ballet vertical. Los movimientos se sucedían de forma matemática. Allí me di cuenta de que el deporte de la escalada es una mezcla de emoción y riesgo controlado. Elasticidad y resistencia. Fuerza y habilidad. Conocimiento y concentración. Pausa y rapidez. A continuación vamos a entrevistar a otra escaladora, Sonia Moreno. Sonia es una escaladora perteneciente a una generación posterior a la de Ana. Para comenzar su entrevista, nada más apropiado que preguntarle sobre las diferencias que ve en los estilos de escalada, las vías y la condición de ser hombre o mujer. Hola Sonia, ¿qué opinas al respecto? Hola Elena, ¿qué tal? Encantada de estar en este programa aquí con vosotros. Pues nada, la pregunta que me acabas de hacer con respecto a cómo pienso, ¿no? que las vías de escalada en cuanto a los hombres y las mujeres, ¿no? Pues bueno, vienen mejor a uno o a otro dependiendo un poco pues, de nuestra forma de escalar. Es evidente que bueno, que desde mi punto de vista las mujeres y los hombres pues tenemos formas diferentes de afrontar lo que sería la escalada. Los hombres aprovechan un poco más esa fuerza bruta, ¿no? Esa fuerza total, porque bueno, pues al final desarrollan más la hipertrofia muscular que las mujeres, ¿no? Y al final pues acaban escalando un poco más con la fuerza. Y sin embargo, pues bueno, las mujeres aprovechamos otras posibilidades, ¿no? Y aunque nos movamos incluso en el mismo grado, en el mismo tipo de vía, al final no es lo mismo ver escalar a un hombre que a una mujer. Yo creo que existe diferencia en las mujeres
a nivel general pues intentamos ser un poco más técnicas, ¿no? Y nos intentamos pues mover un poco mejor de pie, aprovechamos muy bien nuestra fuerza relativa, que sería un poco la relación entre la fuerza y el peso. Tenemos muy buena fuerza relativa porque al final pues somos más ligeras y también aprovechamos mucho desde mi punto de vista la flexibilidad, ¿vale? Normalmente nosotras pues intentamos aprovechar mucho más los pasos de pie, somos más flexibles, más técnicas. Y al final creo que se trata un poco de aprovechar los recursos que tenemos. Una misma vía con una misma dificultad puede ser resuelta, aunque quizás de diferente manera o técnica, pero puede ser resuelta igual por hombres que por mujeres. Entonces en ese aspecto pues creo que es un deporte bastante igualitario. Y vaya, no hace mucho, ¿no? Tenemos a mujeres como por ejemplo... esta chica que encadenó no hace muchos meses la planta de Chivas, el primer 9B femenino, allí en Villanueva de Rosario. Ángela, ¿no? Que encadenó la vía y bueno, imaginaros, ¿no? Situarnos en el 9B hace años era como algo muy extraordinario, ¿no? Y algo impensable, ¿no? Pero conforme las nuevas generaciones van avanzando, yo creo que van avanzando en grado, cada vez los niños y niñas cada vez más jóvenes están entrenando, escalando y pues evidentemente eso se va notando en la evolución de los escaladores y a nivel general tanto hombres como mujeres, porque al final es un deporte que está cada vez con más afición y cada vez son más mujeres las que escalan, así que es cuestión de tiempo que más mujeres encadenen grados más duros en este tiempo que corre. Muy interesante. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lleva el confinamiento? Bueno, que cómo llevo el confinamiento, pues bueno, yo creo que un poco como todos, ¿no? Al principio pues bastante desconcertante la situación, ¿no? La situación fue cuanto menos sorpresiva, ¿no? Para todos, nos vino un poco ahí por sorpresa. Y claro, pues yo he seguido trabajando porque, bueno, como sabéis, soy servicio esencial, entonces yo no he dejado de trabajar este tiempo. Lo que sí es verdad que en el trabajo las primeras semanas pues fueron muy caóticas, fueron muy difíciles porque, bueno, teníamos un poco que improvisarlo todo, no teníamos protocolos de actuación, no había unidad en los criterios, entonces pues claro, a nivel de trabajo todo eso dificulta bastante la labor porque claro, es complicado, ¿no? Pero al final te acostumbras y voy a trabajar, vuelvo, me quedo en casa y bueno, al final aprovecho para hacer cosas que tenía en casa acumuladas, que para las cosas que nunca da tiempo, ¿no? Porque claro, si no en mi tiempo libre pues te vas al Roco allí al Monkey Rock a entrenar o quedas con una amiga para tomarte un café o quedas para cenar o para tomarte algo o vas al cine, pero como ahora pues no se puede hacer nada, pues al final pues aprovechas para hacer cosas en casa y claro, pues se trata un poco al final de acostumbrarse, ¿no? Y bueno, lo llevo bien, la verdad. Desde este programa te agradecemos que estés al pie del cañón en la lucha contra la pandemia. Cambiando de tema, eres una gran aficionada a la gastronomía. Tienes incluso un Instagram dedicado a esta afición. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto? ¿Le dedicas mucho tiempo cuando estás en tu casa? Siempre me ha gustado cocinar, la verdad es que es una afición que siempre me ha gustado desde pequeñita, ¿no? Mi madre estaba cocinando en la cocina y yo me acuerdo que asomaba la cabecilla por encima de la encimera y estaba todo el rato prestando atención a lo que estaba haciendo, le hacía muchas preguntas y me ponía un poco de pinche, ¿no? Con ella. Pero es verdad que hace unos 5 años más o menos empecé a llevar una dieta vegetariana, ¿vale? Y bueno, el empujón definitivo fue porque tenía muchísimas inquietudes sobre este tema, pero acabé haciendo un curso, ¿no? Relacionado con el tema de la nutrición deportiva, especializada en veganos y en vegetarianos y bueno, al final pues acabé llevando una alimentación vegetariana, ¿no? Entonces pues esa alimentación al final a mí me ha ayudado muchísimo a cuidarme y bueno, pues acabas al final aprendiendo muchísimas recetas utilizando pues legumbres, utilizando otras fuentes de proteínas más vegetales, ¿no? Para no utilizar los animales. Y bueno, pues al final me acabé abriéndome un perfil de Instagram y Facebook que se llama El Vegetario,
por si queréis meteros y ver alguna de las recetas, que tengo recetas muy ricas y con fotos muy bonitas. Y bueno, pues este perfil de Instagram al final pues lo que me supone es pues cuando hago algo en casa, preparo algo en casa, pues escribo un post, hago su fotografía y lo acabo publicando en las redes sociales. Y bueno, pues me anima mucho cuando la gente me da me gusta o me hace algún comentario pidiéndome la receta o diciéndome que la he hecho y le ha salido muy bien. En fin, es muy reconfortante, ¿no? Y te anima para seguir colgando recetas. Yo la verdad es que disfruto muchísimo y en este confinamiento, pues claro, como estamos tanto tiempo en casa, al final acabas cocinando muchísimo. Y claro, al final se trata de estar en casa y me ha venido a la cabeza, hablando de este tema, la primera vía que yo encadené de grado de 7A, que fue allí en Málaga, en el sector de Buena Sombra, en Desplomilandia, El Chorro. Y se llamaba casualmente Cosas Caseras. Y recuerdo ese fin de semana muy, muy importante para mí porque, bueno, pues fue mi primer 7A encadenado y claro, recuerdo esa vía muy especial porque, bueno, no sé si la conocéis, pero es una vía muy larga, es una vía que cuenta con 3 tramos diferenciados, ¿no? Porque es una vía que se me ha grabado un poco a fuego, porque al ser yo creo que la primera vía en ese grado que hacen, ¿no? Que el primer 7A nunca se olvida, ¿no? Yo creo que es como el salto, ¿no? A vías de mayor dificultad. Y especialmente esa vía, recuerdo que tenía pues como 3 tramos diferenciados, como he dicho antes, un primer tramo explosivo a bloque, ¿no? Con una entrada un poco pulida y bueno, que había que hacer bastante fuerza. Y una vez que salías del primer tramo entrabas en un segundo tramo que empezabas pues con un poco de continuidad, pero sobre todo el paso estaba a mitad de la sección segunda, ¿no? Que tiene un desplome y bueno, ahí estaba el paso un poco más comprometido de la vía, ¿no? Con un pie muy fino a la derecha, un paso de equilibrio y muy físico, ¿no? Porque ya os digo que había que salir en un desplome y era un poco más complicado. Y después una última sección de continuidad. Ya vas muy cansado, la vía es muy muy larga y ya los últimos pasos hasta llegar a la reunión es continuidad y bueno, hay cacho, hay canto, pero tienes que mantener ahí mucha concentración y dosificar la fuerza porque puede tirarte en cualquier momento porque es una vía física. Y me ha recordado a esto que estábamos hablando del tema del confinamiento, de las recetas, de estar en casa, me ha recordado hablando de este tema. Mi primera vía, Cosas Caseras, allí en Desplomi y ya pues he aprovechado para contarosla. Una vía espectacular. Si no la habéis hecho, os la recomiendo cuando se pueda escalar, cuando se pueda salir a escalar porque es muy muy buena. Me encantó. Una vía muy bonita. Bueno, y respecto a viajes de escalada, era una viajera incansable, ¿no? Bueno, esa es una de mis grandes pasiones, ¿no? La verdad es que me encanta viajar y bueno, viajar, que no solo viajar, es mucho, ¿no? Porque bueno, es conocer otros países, meterte en otras culturas, ver cómo viven otras personas, interactuar con ellos y al final es un feedback, ¿no? de aprendizaje y de emoción, de todo, porque es que viajar, bueno, yo lo considero algo imprescindible y soy un amante de los viajes, la verdad es que sí, no puedo decir otra cosa. Bueno, aún recuerdo mi primer viaje así fuera, ¿no? Bueno, mi primer viaje fuera fue en México, ¿no? Pero eso fue hace unos años. Ahí fue cuando me di cuenta que me encantaba viajar, ¿no? Porque fue el primer viaje que hice así intercontinental y fue muy chulo. Y bueno, ya aprovechando un poco pues que cogí ya que tenía mis oposiciones aprobadas, que tenía un dinerillo ahorrado, pues hace 2 años decidí coger la mochila, coger un vuelo y me fui a Tailandia. Y bueno, pues fue la mejor experiencia de mi vida, fue un viaje brutal, inolvidable. Allí pues conocí a gente maravillosa y bueno, es un viaje que te marca muchísimo. Además Tailandia es un país muy especial. Y después de Tailandia volví unos meses y al cabo de poco, bueno, Tailandia fue en abril y en octubre ya estaba preparando otra vez la mochila para volver a Asia. Y al final acabé recorriendo Vietnam, toda la parte de Vietnam, de norte a sur. Aterricé en Hanoi y acabé saliendo por el sur del país hacia Camboya. Y bueno, Camboya también me encantó, es un país maravilloso, estuve visitando todos los templos de Angkor, bueno, es que Angkor en sí, los templos
de Siem Reap, bueno, es brutal, es una maravilla del mundo y como tal es que tiene poco que explicar, es cuestión de que hay que ir una vez al menos en la vida porque lo que hay allí es único y es maravilloso. Y bueno, Camboya fue muy chula, fue muy impresionante también recorrer ese país. Y bueno, todo lo que es la zona de Vietnam, toda la zona de Camboya y al final aterrizamos en Laos, ¿vale? Allí estuvimos en una escuela de escalada que además fue impresionante, se llama Taket y está en el norte-este de Laos. Y es un sector de escalada impresionante y todo lleno de chorreras, vías largas y bueno, para un grado medianamente fácil, ¿no? Había muchísimas vías, porque en el sexto grado había vías de chorreras impresionantes, unas estufas brutales que, bueno, para abrazarte a ella y fue un viaje excepcional. Y ya después, el año pasado, pues al final estuve de viaje en Malasia, que estuve casi un mes en Malasia. Allí también estuvimos escalando por varios sectores, muy chulos también. Además fuimos a un rocódromo en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, pues que era impresionante. Era una vía larga, varias secciones montadas dentro del rocódromo, que además el rocódromo estaba dentro de un centro comercial, por lo cual los techos eran muy altos y permitía una vía de escalada muy alta y tenían como varias secciones, ¿no? La sección de bloques, la sección de cuerda y había hasta incluso una sección de vías de fisura para poder practicar las fisuras. Y bueno, pues Malasia también fue impresionante, descubrí ese país. Y a final de año, del año pasado, pues acabé haciendo un viaje de mes y medio por Estados Unidos. Alquilamos un coche y bueno, pues llevábamos todo de escalada deportiva, escalada clásica y pues fue un viaje brutal también porque empezamos en Nueva York, ahí cogimos un vuelo interno para volar a Salt Lake City. Y en Salt Lake City alquilamos un coche y empezamos a recorrer todo Estados Unidos hasta llegar a la costa oeste, a San Francisco. Entonces podéis imaginar, nos salieron pues 7.500 kilómetros recorridos en coche y fuimos parando en las principales zonas y sectores de escalada. Estuvimos en Indian Creek, estuvimos escalando Block and Bishop, estuvimos, como no, escalando en Yosemite. Y bueno, es que ya si os hablo de Yosemite, pues podría tirarme aquí 20 minutos hablando de ese sitio, porque bueno, es la meca, ¿no? ¿Qué escalador no ha escuchado hablar de Yosemite? Es un sitio único en el mundo, es un sitio mágico, el simple hecho de llegar allí vas entre pinos, ¿no? Y realmente no tienes una visión espacial de dónde estás hasta que de repente das una curva y cuando miras al frente tienes el Capitán delante de ti que aparece prácticamente de la nada y es un macizo de 1000 metros de granito delante tuya y bueno, es que no puedo explicaros la sensación que sentí en ese momento porque pues fue brutal, fue mágica, ¿no? De verme allí, de sentir que estaba en un sitio con tanta historia, ¿no? Donde tantos escaladores antiguos, ¿no? Y habían escalado ahí, habían abierto las vías de aquella manera, ¿no? Como se escalaba antiguamente, con sus clavos y su material, ¿no? Ese material tan precario, ¿no? Y verme allí escalando ese tipo de vías fue cuanto menos inolvidable. La verdad es que recuerdo ese viaje con muchísimo cariño. Es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Y esa experiencia es la que al final vamos a recordar, ¿no? No creo que no sé, cuando veamos la luz al final del túnel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, vayamos a recordar pues qué coche tan bonito me compré o qué vestido tan caro me compré, sino al final vamos a recordar lo que hemos vivido, la experiencia que hemos tenido y las cosas tangibles de la vida, ¿no? De lo que nos ha hecho sentir de verdad, ¿no? En esos viajes tan chulos que haces, además de fotografía, ¿haces también dibujo y pintura? Anda, cuéntanos, que hemos descubierto que también pintas. Sí, me encanta pintar, sí, es otra de mis aficiones. Empecé a pintar creo que a los 6 años cuando mi madre me apuntó a un atelier de niños ahí en Málaga, en el barrio de Welling.
Y mi profesora, bueno, pues Griselda Ginachero, que si me está viendo desde aquí le mando un fuerte abrazo, que las quiero muchísimo, ya que fue mi profesora de pintura. Y bueno, pues desde muy pequeñita estuve con ella, estuve muchísimos años yendo a pintar con ella allí a los fines de semana a Welling y claro, pues ahí empezó toda esta andadura del tema de la pintura y tengo muchísimos cuadros. Ahí empecé a pintar a óleo, aprendí distintas técnicas y bueno, la verdad es que en este confinamiento también estoy aprovechando es para aprender a trabajar la técnica de la acuarela. Estos reyes me trajeron casualmente un juego de acuarelas que nunca había pintado con acuarela y la verdad es que tengo que decir que es una técnica que me encanta, que me permite expresarme de una manera muy natural porque es una técnica muy diferente a otras técnicas que ya había trabajado como óleo, témpera, acrílicos o incluso pastel y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con el tema de las pinturas. Me está llenando muchísimos huecos de confinados, ¿no? De poder expresarme ahí y poder pintar un poquito en casa. Pues están muy chulas tus pinturas, me han gustado mucho. Bueno, Sonia, nos despedimos ya. ¿Quieres despedirte también del público? ¿Enviarle un mensaje o consejo? Este confinamiento he visto varios vídeos de escalada, varias películas de escalada y al final he acabado viendo las películas y me sudaban las manos de la emoción, ¿no? De las ganas que tengo otra vez de escalar, de volver otra vez a verme en el campito con la furgo, echándome la mochila a los hombros, andando por el campo y bueno, todo lo que supone escalar que nadie mejor que vosotros me va a entender. Así que nada, que prontito estaremos de nuevo escalando, que os mando un fuerte beso y que os cuidéis mucho, que prontito nos tenemos que ver todos en el campo, ¿vale? Cuidaros y mucha suerte, ánimo y paciencia a todos. Un beso enorme. Adiós. Pues muchas gracias, Sonia. Un abrazo. A continuación entrevistaremos a David Moscoso, montañero escalador y profesor de Sociología del Deporte en la Universidad Sevillana Pablo de Olavide. Hola David, ¿qué tal estás? Hola Elena, pues nada, aquí estoy en casa confinado desde hace casi 2 meses impartiendo docencia en la universidad, en el grado de Ciencia del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, pues desde casa, a distancia, casi de manera personalizada. Pues muy bien David, ¿podría hablarnos un poco sobre tu trayectoria deportiva? Bueno, yo he hecho deporte desde niño porque tanto mis hermanos como mi padre hacían distintas disciplinas deportivas y desde ese momento ellos empezaron a hacer primero escalada con Fran de Lucena, con Manolo de Estepa, con alguna gente que conocieron por ahí, el Trepi, los Osos, Rafa y Ana. Y bueno, pues en torno al año 91-92, que tenía yo esa edad, pues empecé a hacer escalada y recuerdo perfectamente que las primeras salidas fueron al Chorro y bueno, pues a los albercones, a las zonas que estaban próximas y empecé a hacer escalada durante casi toda mi vida, ¿no? Es verdad que en el año 95, me parece recordar, pues decidí hacer un curso de técnico deportivo de montañismo en la Escuela Española de Alta Montaña de Benasque y la verdad es que eso me permitió conocer a mucha gente que hacía otro tipo de disciplina. Yo ya llevaba un tiempo haciendo escalada con cacharros en paredes y abriendo vías y demás. Y desde ese año conocí más el terreno de la montaña y no paré, me tiré muchos años haciendo mucha actividad en Pirineos, Sierra Nevada y empecé a hacer actividades con posterioridad en Alpes, las típicas rutas, la Mont Blanc, al Cervino, al Monte Rosa y también a Marruecos, a la zona del Turcal y bueno, pues ahí sucesivamente también en Bolivia, el Illimani, el Pequeño Alpamayo, en Argentina, en la Concagua, en Ecuador, con el Chimborazo, el Cotopaxi y en otros sitios de Asia, Nepal, Tíbet, Kirguistán, pues montañas que eran de una ascensión de dificultad media. Y en la última etapa, digamos, en la que practiqué más deporte de montaña que con más exigencia y demás,
pues empecé a hacer otro tipo de vías, que requerían más esfuerzo y más capacidades técnicas, pues sobre todo en Chamonix, en algunas nortes que había de paredes de Chamonix, de la Iguil de Midi, bueno, pues el Den de Jean. Algunas las subí con Rubén de Francisco, que era muy colega mío en aquella época, y otras con otros colegas, con Iván de Sevilla, con gente de Jaén. Y bueno, pues con posterioridad tuve una etapa distinta porque ya empecé a trabajar en el ámbito académico, en el ámbito científico, y cada vez salí menos. Y bueno, cuando tuve mi hija empecé a salir otra vez a escalar, pero ya en plan salir a Espiel, bueno, pues aquí a Suero y a escuelas de la zona. También ha desarrollado una labor política como parlamentario en el gobierno de la Junta de Andalucía, labor que ha aportado a los deportes de montaña grandes mejoras. ¿Nos puedes explicar estas mejoras? Bueno, a ver si pasa el ruido del perro. En los últimos años, pues estuve como diputado en el Parlamento de Andalucía. Era algo que no había previsto en mi vida porque tenía total desafección, como la mayoría de la gente, a la política y a los políticos. Pero bueno, en el año después del 15M y todos los movimientos sociales que se habían vivido en España después del año 2011, pues me animé y entendí que era un momento en el cual la gente tenía que implicarse y no quejarse solamente. Pues participé en un proceso de primaria en el cual se eligieron a las personas que querían participar o que iban a participar en las elecciones, en las listas electorales al Parlamento de Andalucía. Esto fue en 2015. Yo participé con Podemos y de manera inusitada, porque no me lo esperaba en absoluto, fui elegido el segundo de los cientos de personas que concurrieron a la lista electoral de primarias. Salí segundo elegido detrás de Teresa Rodríguez, ¿no? Y bueno, pues como montañero no dejaba de tener sensibilidad por los problemas que afectan a la montaña, entendiendo que además es un deporte que tiene, pues digamos, la misma legitimidad que cualquier otro deporte de ser practicado. Eso sí, con una adecuada ordenación que no afecte a los ecosistemas en los que desarrolla su actividad, pero que al mismo tiempo pues bueno, tiene un efecto sobre el desarrollo económico del medio rural, que es muy importante, ¿no? Tanto si se realizan disciplinas como el senderismo como otras posibles disciplinas de montaña, pues la gente que viaja al medio rural para practicarlo consumen, hacen gastos en hostelería, en alojamiento, en repostería, lo que fuera, en gastronomía, y eso permite, bueno, pues darle vida a los pueblos del medio rural, ¿no? Y entonces hubo varias varias acciones que desarrollé que tenían que ver, por un lado, con los problemas, la conflictividad con los gestores de espacios naturales protegidos, en lo que afecta a las restricciones en la práctica deportiva, en la práctica de la escalada deportiva en algunas escuelas de Andalucía, que bueno, pues entre otras cosas conseguí que se sentasen juntos representantes de la Asociación de Escaladores de Andalucía y también el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo con el consejero de Medio Ambiente y el secretario de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Y bueno, por lo menos se tuvo oportunidad de escuchar la problemática y la postura del colectivo para que se tuviesen en cuenta en posibles regulaciones, ¿no? También llevé una iniciativa de ley que fue algo muy interesante desde el punto de vista parlamentario, porque fue la primera ley que consiguió sacar adelante un grupo de la oposición en el Parlamento de Andalucía en 37 años de historia, que no era una ley de enjundia, digamos, con respecto a lo que aportaba a la sociedad,
pero sí que en lo que atañe a una pequeña aportación que hacía a una parte de la sociedad y a una parte de la realidad, en este caso del medio rural. Era una iniciativa de ley para regular los senderos de uso deportivo en Andalucía, para tratar de buscar las fórmulas que permitiesen coordinar la labor de gestores medioambientales, las organizaciones relacionadas con las políticas de desarrollo rural y local, la labor de la Federación Andaluza de Montaña, los promotores de puesta en valor de senderos, etcétera, y que hubiera un mínimo de regulación, ¿no? Para que hubiera seguridad jurídica con ese tipo de infraestructura natural de práctica deportiva. Hubo otras muchas iniciativas que llevé, pero que tenían que ver con deporte. Yo era el portavoz de deportes y, entre otras, pues destacar algunas que eran muy importantes. La mayor visibilidad del deporte femenino en Canal Sur y en la radio televisión andaluza en general, acabar con las cláusulas antiembarazo en el deporte profesional. Otra iniciativa que tenía que ver con una mejor asignación de los recursos a las federaciones deportivas, pensando que no todas tienen deporte olímpico, como ha sido los deportes de montaña hasta ahora, sino que además es una contribución a la sociedad, ¿no? Aportan desde un punto de vista social. Y en ese sentido, pues yo recuerdo que después de aprobarse esa iniciativa, justo la Federación Andaluza de Montaña se vio beneficiada porque percibió más recursos de la Ley de Presupuestos de Andalucía en aquel año, a partir de aquel año, porque se vio beneficiada por los nuevos criterios, ¿no?, de asignación de recursos a las federaciones. Recientemente has publicado un informe para el Estado con una serie de medidas para reconstruir el deporte tras esta situación de confinamiento que estamos viviendo. ¿Podría hablarnos un poco sobre este informe? Bueno, recientemente me ha encargado el Gobierno de la Nación pues, un informe en el cual tratara de indagar en hacer un diagnóstico de la realidad de la situación del deporte durante el confinamiento, los problemas el tema es que diferencié el informe entre ámbitos. Por un lado, en el deporte de la mayoría social que realiza la buena parte de la sociedad española que es practicante, claro, que son en torno a 19 millones de personas en todo el país. Bueno, pues analizar qué había ocurrido, y en ese sentido pues lo que había ocurrido es que debido al confinamiento la gente no podía practicar deporte a no ser que lo hicieran en casa, y de los que lo hacían en casa antes del confinamiento tan solo era en torno al 20% de la población, que es la que tiene, digamos, aparatos de ejercitación en su hogar. El resto de la gente no lo tiene. La mitad de la población hace deporte al aire libre y el resto, el 30 y tantos %, realmente hacen deporte en instalaciones deportivas, en gimnasios, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad pues necesitan infraestructuras especiales que le impide hacer deporte en casa. Luego tenemos el problema de las personas mayores, que también hacen mayoritariamente deporte en instalaciones, en programas deportivos para personas mayores, en instalaciones públicas o en gimnasios. Igualmente las mujeres pues padecen el triple rol de género, que es que en muchos casos están trabajando, en algunos casos seguían trabajando de forma telemática en casa, al mismo tiempo pues se ocupan muchas veces de las labores domésticas y también del rol reproductivo, que básicamente es el cuidado de los hijos, ¿no? Y bueno, pues todo en casa es imposible hacer deporte. Por otro lado, se estudió el ámbito del deporte de alto rendimiento, el deporte de competición, el deporte federado. En España hay 4 millones de personas con licencia federativa, de entre las que hacen deporte. De esas personas que dispongan de credencial de deporte de alto rendimiento, pues tan solo hay 4.900 y pico, 5.000 personas. Futbolistas que tengan licencias profesionales, que sean futbolistas profesionales, son 2.000 y algo, y otro tanto pues que hay con licencia profesional, entre ciclistas,
jugadores de baloncesto, jugadores de balonmano, etc. Entonces estudié cuál era más o menos la situación, preguntando en federaciones, etc. Y la situación pues era pues, que había habido ERTE en club, había habido despidos, que había un montón de gente que tenía sus carreras truncadas. Se había pospuesto también los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al 2021, con lo cual la incertidumbre era enorme, ¿no? Y en el último lugar, pues lo que estudié fue las cuentas, las contabilidades de la industria del deporte, sin ceñirme a la industria de la comunicación, que es la más potente, que genera un 1% del Producto Interior Bruto en este país, es decir, en torno a 10.000 millones de euros al año, las retransmisiones deportivas, y otros 5.000 millones de euros los genera otros sectores, son en torno a 35.000 empresas de productos y servicios deportivos, entre las cuales hay 6.000 pues empresas de minoristas de material deportivo, comercio, tiendas de deporte, ¿no? Y también analicé su distinta realidad, porque el grueso, en torno a 28.000 empresas, pues tienen o son autónomos o tienen menos de 5 asalariados, con lo cual si había que adoptar medidas por parte del gobierno de la nación, evidentemente esas medidas no pueden ser igual para todos, mientras que hay cadenas de gimnasios como Forum, que tienen más de 2.000 de personas empleadas, pues están los típicos gimnasios de barrio con un par de personas o 3 empleadas, ¿no? Entonces a partir de ahí se elaboró un conjunto de medidas que tenían que ver con promocionar el deporte, bonificar el acceso a la práctica deportiva, reducir el IVA en el deporte, garantizar los contratos y las becas de alto rendimiento como mínimo hasta 2021, hasta Tokio, una vez que se había producido esta situación, y un plan de rescate para los deportistas profesionales, los deportistas de alto rendimiento. Y luego también desde el punto de vista de género, dado que en España existe un problema porque no existen leyes, no hay convenios laborales para el deporte femenino, pues creíamos que era la oportunidad de implementar medidas que contribuyesen a darle garantías a las mujeres deportistas profesionales. También implementar una ley de mecenazgo que haga que invertir en deporte del sector privado sea atractivo, ¿no? Y por último, planteé un plan de rescate de empresas, de pymes y autónomos, fundamentalmente tratando de reducirle los costes a la seguridad social durante una serie de meses, tratando de incentivarles la actividad económica que generan, pues, de tal manera que en estos primeros meses, hasta que se va incorporando todo el mundo a la práctica del deporte, que probablemente van a tener más pérdidas que beneficios, pues que sea una válvula de oxígeno para que mantengan su negocio y esperando que a medio y largo plazo todo vuelva a cierta normalidad, ¿no? Los deportes de montaña, a diferencia de otros deportes, suelen ser más solitarios, con equipos más pequeños. Excepto en grandes competiciones, para practicarlos no es necesario reunir a muchas personas. Las probabilidades de contagio son mucho menores que en deportes con grandes aglomeraciones. ¿Qué nos recomienda en esta etapa de desescalada cuando podamos salir al campo a escalar, andar o correr para minimizar los riesgos de contagio? Las primeras medidas que hemos de tomar son tratar de utilizar todos los elementos que nos permite aislarnos del contacto físico con otras personas para evitar posibles contagios, porque hay muchas personas que piensan que no tienen ningún tipo de afección e igual son enfermos asintomáticos, es decir, que portan el virus pero no padecen ningún tipo de aparente síntomas de enfermedad, y son justamente estas personas las que dan lugar a que se produzcan más contagios, ¿no? Y si estamos en un rocódromo, estamos escalando en roca o lo que sea, pues simplemente mantener una distancia de 1,5 metros o 2 con la persona con la que estás, y si estás
haciendo un sendero, pues igual, ¿no? Básicamente son las medidas que recomendaría porque en efecto los deportes al aire libre se desarrollan en espacios abiertos en los cuales es más difícil que se acumulen ningún tipo de virus en el ambiente. En cuanto a las industrias relacionadas con el montañismo y otros deportes en el medio natural, ¿crees que estas industrias se verán igual de afectadas que otras industrias más tradicionales? Evidentemente se va a seguir padeciendo las consecuencias del impedimento de la movilidad de las personas en los espacios naturales, con lo cual todas esas empresas que viven del turismo de aventura, de los visitantes a espacios naturales protegidos, los turistas rurales o los propios deportistas se van a ver afectados, ¿no? Alojamientos, restaurantes, cafeterías, tiendas de souvenir, casas rurales. Y en el caso de la industria de deporte de montaña, la empresa de producción de material deportivo, bueno, pues están afectadas como otras muchas empresas de otros muchos productos. Probablemente muchas de ellas están inertes o ha habido despidos o son autónomos y se han acogido a algunas de las condiciones que le permiten beneficiarse de una ayuda del gobierno para minimizar el impacto de la falta de ingresos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que poco a poco, conforme se vaya transcurriendo este proceso de escalamiento en el que estamos pasando, pues la gente volverá a adquirir los productos para practicar los deportes de montaña y las empresas volverán a la normalidad, ¿no? Es cuestión de tiempo solamente. Interesante análisis y consejos, David. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia? Bueno, pues aprovecho para despedirme de los muchos amigos y amigas que sé que ven este programa, que os siguen y que son buenos compañeros con los que compartí una etapa importante de mi vida, que fue fundamental, todos esos años de implicación y de práctica intensa de Climbing Tour todos los fines de semana por España, pues la verdad que me aportaron mucho en mi vida personal, ¿no? Y a los cuales sigo porque estoy en algunos chats en los que se van poniendo vídeos, fotos, aventuras y historias de uno y otro y nada, aprovechar para saludarlo y agradeceros a vosotros también esta entrevista. Un abrazo. Pues muchas gracias, David. Que la seguridad es cosa de todos. Uniendo nuestras fuerzas, la seguridad en montaña será más grande. Es cosa de todos. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Apelamos a vuestra responsabilidad y sentido común porque la seguridad en montaña depende de todos. Ahora más que nunca tenemos que poner en práctica y dar ejemplo con nuestros valores, los valores del montañismo. L'esforç de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya està en aconseguir la màxima seguretat al medi natural, sense que es perdi l'esperit d'aventura i superació personal. Mitjançant la formació i la conscienciació de la societat, treballem per assolir aquest objectiu, salut i muntanya. A que con vuestro compromiso, vuestra responsabilidad y vuestras decisiones hagamos entre todos las montañas más seguras. Que la seguridad es un elemento fundamental en la práctica de los deportes de montaña. Crear una cultura alrededor de este concepto es clave. Y esto es labor de todos, de todas las personas participantes en el proceso. Es una labor de técnicos, es una labor de docentes, es una labor de deportistas. Hacer nuestras montañas más seguras es una labor grupal. Y que entre todos trabajemos en la prevención y en la formación para poder disfrutar con seguridad de nuestro medio. Nos encontramos en un contexto social que nos exige elevar las medidas de autoprotección e higiene y actuar con responsabilidad. Apelamos desde el Servicio de Montaña de la Guardia Civil para que cuando vayamos a hacer nuestras actividades rija el sentido común y la responsabilidad para mantener siempre la seguridad. Gogoratu, mendian
Segurtasuna gure ardura da. No olvidéis aplicar las medidas preventivas generales de vuestras actividades. Pon atención. Como profesional en Derecho en actividades de montaña, tengo claro que la seguridad es responsabilidad de todos. Y os animamos a seguir disfrutando del deporte de naturaleza de la mano de la prevención, la preparación y la formación. La seguridad en montaña es cosa de todos. Es nuestro compromiso adquirido de siempre. Y nos quedan muchos años para poder disfrutarlas. Nuestro esfuerzo es pensar en todos los montañeros, porque la seguridad es cosa de todos. Desde la Federación Andaluza de Montañismo y su Comité de Seguridad queremos destacar 3 aspectos básicos para la gestión del riesgo en este nuevo escenario planteado: información general, responsabilidad personal y distanciamiento social, por unas montañas más responsables. La seguridad es también una responsabilidad individual. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. En estos momentos, recuerda cumplir la normativa de la Administración y respetar el Código de Seguridad en Montaña CERME. Pon atención. En la seguridad de montaña sumamos todos y para todos. Súmate. Por unas montañas llenas de valores y en libertad, vive la seguridad. Comparte este mensaje, que se entere todo el mundo. A continuación vamos a entrevistar a José María Nazarre, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Zaragoza y director del Máster en Derecho de los Deportes de Montaña de la misma universidad. Hola José María. Hola Elena, ¿qué tal? Sí, aparte de esas menciones, es interesante saber que desde hace años soy miembro de la Junta Directiva de la Federación Aragonesa de Montañismo y también de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y en esta última, en la española, soy responsable del área de accesos y naturaleza. Es decir, que no soy un profesor universitario que esté alejado del mundo, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Estoy permanentemente en comunicación con la problemática de las 17 comunidades autónomas, sobre todo en materia de accesos y de conservación. Y además ha escrito libros sobre el derecho y la montaña, como por ejemplo La responsabilidad en deportes de montaña y naturaleza o La regulación jurídica de las empresas de turismo activo. ¿Estás trabajando en alguna nueva publicación? Pues la verdad es que yo me metí en esto en el año 1996. Yo nunca había tratado sobre la regulación jurídica del montañismo. Era montañero de afición, pero no lo había vinculado a mi conocimiento técnico, ¿no? Y a partir de ahí empecé, y bueno, pues ha habido 6 libros desde entonces sobre turismo activo, sobre todo sobre regulación, sobre senderismo, sobre escalada, sobre refugios de montaña, en fin, sobre responsabilidad también, y multitud de artículos. Por tanto, es una serie que ya poco a poco va finalizando, y el terreno en el que últimamente estoy más metido tiene que ver tangencialmente con los deportes de montaña, sobre todo con el acceso y con el senderismo, y es la apropiación de los caminos públicos por parte de propietarios particulares que los cierran. Es un patrimonio público muy importante que no podemos perder y que a mí me ha interesado a raíz de la colaboración con la Junta de Andalucía y con los grupos parlamentarios en la elaboración de la Ley de Senderos de Andalucía. Mi vinculación con la Federación Andaluza de Montañismo no hay que decir que es muy estrecha también, y posteriormente esa se aprobó y posteriormente iniciamos el camino de la Ley de Caminos Públicos, y esa no pudo celebrarse porque llegaron las últimas elecciones andaluzas, después cambió el gobierno y ya no se ha sabido nada de ella, pero hay una ley, ya un borrador presentado en el Parlamento sobre caminos públicos. Ese es el tema que ahora me preocupa más. Un tema muy actual este al que te has referido, la usurpación de caminos públicos. El derecho evoluciona constantemente conforme evoluciona la sociedad. El auge de popularidad que han experimentado los deportes de montaña desde el año 2000 ha hecho que evolucione esta rama del derecho. ¿Ha reaccionado el derecho de montaña con suficiente exactitud y rapidez a esta situación? Bueno, el derecho en los últimos años, pues la verdad es que hace lo que puede, porque, por ejemplo, en la
materia que se refiere a la regulación de espacios protegidos, quienes primero se interesaron por regularla fueron los conservacionistas y tuvimos una regulación muy restrictiva, y los montañeros nos preocupamos después, y ha habido que corregir esa tendencia muy acentuada hacia la conservación, en ocasiones sin razonamientos lógicos, ¿no? Pero la verdad es que, por poner algo en lo que nos estamos metiendo, yo estoy orgulloso de la colaboración que he mantenido con la Federación Guipuzcoana de Montañismo en relación con el proyecto Zonas de Escalada de Guipúzcoa, porque es innovador. Ahí el derecho no había hecho absolutamente nada. Todo viene de un informe que hice sobre la responsabilidad, en este caso, que era responsabilidad en ocasiones de la Diputación, que era la que financiaba, en ocasiones de la Federación, que era la responsable del reequipamiento, pero podía haber también responsabilidades de los ayuntamientos, incluso del propietario de la roca. La roca tiene un propietario. Y a raíz de ese trabajo de responsabilidad arrancó el libro sobre la responsabilidad en las zonas de escalada de Guipúzcoa. Luego se nos han planteado muchos problemas muy interesantes sobre las normas UNE-ISO de equipamientos, sobre la titulación de los cursos que tenían que tener los reequipadores, sobre problemas geológicos, problemas ambientales, problemas incluso de patrimonio, porque había zonas de interés cultural o elementos de interés cultural en algunas paredes, y ha habido problemas con costas también que ha habido que resolver. Incluso, pues lo más reciente es un contrato con un propietario particular de un gran lienzo de roca, lo que llamamos una escuela de escalada, que estaba preocupado por la responsabilidad que pudiese recaer sobre él, y hemos habilitado un contrato por el cual él cede al ayuntamiento el uso de la roca, no la propiedad, el uso de la roca, y el ayuntamiento con la federación equipa y lo deja al servicio de los escaladores. O sea que la verdad es que el derecho es verdad que va por detrás, pero cuando podemos, pues la verdad es que podemos movernos y solucionar problemas. Muy interesante. Otro hecho que posiblemente origine cambios en el derecho del que hablamos es la situación actual que vivimos por el COVID-19. Ahora, a los riesgos tradicionales de los deportes de montaña hay que añadirle el posible riesgo de contagio por coronavirus. ¿Cómo puede afectar a los deportistas la posibilidad de contagio? ¿Incorporarán las aseguradoras deportivas cláusulas al respecto? La verdad es que no sabemos, por ejemplo, si en el mes de diciembre la preocupación que tenemos ahora por el COVID-19 es la misma que la de entonces. Por tanto, ¿qué medidas hay que tomar? Pues sí, efectivamente habrá que tomar medidas a corto plazo. ¿Qué medidas pueden tomar las aseguradoras? Pues por ahora ninguna. En diciembre será cuando se plantearán si realmente puede haber algún tipo de cláusula concreta que tenga que ver con todo esto, que no es posible saber ahora. Por tanto, esto hay que remitirse a la fuerza a final de año, porque ahora estamos con el primer impulso de la pandemia muy reciente. Ya que tocamos el asunto de las aseguradoras, al igual que en otros sectores de la sociedad, nos hemos encontrado con una gran desinformación. Hemos pasado de comunicados públicos de los seguros federativos que decían que no cubrían ningún tipo de actividad, a que cubrían los entrenamientos en casa y finalmente a que cubrían totalmente las actividades, independientemente del estado de alarma y del incumplimiento de este por parte del deportista. ¿Estos cambios de criterios no son una actitud deshonesta por parte de la aseguradora? Yo creo que hemos tenido una mala práctica en estos últimos meses, 2 meses o menos, y es haber preguntado a las compañías aseguradoras, porque en realidad, para saber si una actividad está asegurada o no, tenemos que ir a la póliza que hemos contratado y tenemos que ir a la legislación que se implica. Y en las pólizas, a lo mejor alguna federación tenía alguna póliza que dijese otra cosa, pero las federaciones, las pólizas que yo he visto, todas ellas, no tenían nada. O sea que la póliza seguía manteniéndose viva. Que no se podía ir a determinados sitios, ¿vale? Pero el que se lesionase por otra causa diferente en su casa o en una expedición no tenía mayor problema. O sea, el seguro ha estado siempre activo. Hay problemas que se plantean, ¿no? ¿Se me puede devolver la cantidad que yo no? No, es que el seguro ha estado activo. Lo que sí se puede hacer es
pero ya para el año que viene renegociar el seguro con la aseguradora. La aseguradora ha tenido 2 meses con muy pocos siniestros y entonces se puede renegociar con ella y decirle que el año que viene abarate el seguro. Eso sí que se puede hacer. Pero es que el seguro está vivo. Entonces, eso sí que se puede hacer. ¿Devolver la parte de seguro? No. La legislación de consumidores y usuarios autoriza ciertas devoluciones, pero un seguro federativo no tiene ninguna vinculación con la legislación protectora de los derechos de consumidores y usuarios. Por tanto, repito, el problema ha sido que no se ha gestionado bien la información. Se ha preguntado a las aseguradoras cuando había que leer la póliza y todo el mundo hubiese dicho: está asegurado, porque la póliza no lo excluye. Por tanto, de cara al futuro, pues ya lo sabemos, que hay que leerse las pólizas. Siempre hay que leerse las pólizas de los seguros. No fiarse de lo que los demás digan. Y mucho menos si es la aseguradora que tiene parte en ello. O sea, que lo que hay que tomar como referencia es lo que esté escrito en el contrato. ¿Tiene la FEDME algún seguro propio? ¿Pueden las distintas federaciones autonómicas contratarlo? La Federación Española de Deportes, Montaña y Escalada sí que negocia un seguro que negocia con la empresa Mafre. Ese seguro está a disposición de todas las federaciones autonómicas, de las 17 más las de las 2 ciudades autónomas, 19 federaciones autonómicas. En este momento aproximadamente la mitad de ellas han aceptado este seguro. Hay otras que han preferido continuar con un seguro que tenían anteriormente o con el que han elegido. Eso no nos puede extrañar. Una federación deportiva es una entidad privada y puede elegir lo que quiera, pero además puede estar vinculada a una aseguradora porque lo hace muy bien, porque la aseguradora conoce muy bien la zona, porque la aseguradora siempre le ha dado muy buenos datos y desconfía de que la nueva vaya a dar tan buenos datos a la propia federación, etcétera. No lo sé. Es decir, que sí que hay un seguro de la Federación Española y que cualquier federación puede tomarlo. Si prefieren otro seguro, la verdad es que todos son muy similares. Centrándonos ahora en la problemática específica del COVID-19. ¿Existe alguna iniciativa de la FEDME de poner en conocimiento al Consejo Superior de Deportes sobre la singularidad de la escalada y el montañismo respecto a otros deportes? Bueno, yo nunca he tenido muchas esperanzas de que el Consejo Superior de Deportes o el Comité Olímpico o quien sea se ocupase demasiado de la Federación Española. Pero el día de mañana esto hay que hacerlo valer, porque es la 5ª federación en número de federados de España. Pero todos sabemos que están preocupados por el fútbol, que el 80% o el 85% es fútbol, y del otro 15% casi todo es baloncesto, o, si acaso, tenis o balonmano. ¿Qué papel representamos? Pues muy pequeño. Por tanto, no podemos esperar tampoco demasiado del Consejo Superior de Deportes y de las negociaciones. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues sí, recientemente la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha aprobado un documento de recomendaciones sobre deportes de montaña en este momento de desescalamiento de la pandemia, y otro sobre recomendaciones para instalaciones. Esos 2 documentos están en la página web de la FEDME y además han sido amplísimamente difundidos ya en muy pocos días, tanto por las propias federaciones como por las revistas especializadas del sector. Perfecto, José María. En la siguiente entrevista que veremos, realizada a tu compañero de la FEDME, Alberto Ayora, veremos detenidamente esas publicaciones. Bueno, nos tenemos que despedir ya. ¿Quieres añadir algo? ¿Algún saludo o consejo? Bueno, pues aprovechando que estamos en un foro de escaladores, yo resumiría pues toda la parte que a mí me parece más interesante desde el punto de vista legal para los escaladores. La primera es que la roca tiene un propietario, hay que tenerlo siempre presente. Ese propietario puede ser público o privado, pero es de alguien que puede hacer lo que quiera con su roca, puede vallarla, por ejemplo, puede prohibir el acceso, puede permitir solo a algunos que vayan y a otros no, por tanto, es de un propietario. Otro problema importante de la escalada es el problema ambiental, el de la conservación, sobre todo la nidificación. También puede haber especies vegetales, pero lo más importante son las especies animales, la nidificación. Otro segundo problema. El tercer problema es la responsabilidad. Y aquí ya digo que efectivamente existe,
pero que no hay sentencias, salvo muy poquitas, no hay sentencias apenas sobre responsabilidad en escalada y por tanto no tiene tampoco que hacernos alarmar demasiado. Ahora, hay que comportarse con toda precaución. Es decir, siempre lo que dice el Tribunal Supremo es que hay que poner toda la diligencia que cabía poner en ese caso concreto. Pero junto a ella hay otros temas legales que cada vez son más importantes. Las titulaciones de los equipadores, los materiales que sean homologados, que estén de acuerdo con determinadas normativas, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el entorno. Hay vías a las que puede afectar la ley de costas, a otras puede afectar la ley de aguas porque está muy cerquita de ríos, incluso las leyes de carreteras porque están encima de una carretera. O sea que la verdad es que la complejidad legal de la escalada ahora, para que nos lo plantee seriamente, no es la misma que el año 1950. Estamos en el año 2020, ya hemos visto la que se produce porque estamos en una sociedad intercomunicada, etcétera. Bueno, pues tomemos nota también de que estamos en el año 2020 y que la escalada no es como la de hace 10 años ni como la de hace 20 años. Bueno, y nada más. Adiós. Gracias por vuestra atención. Gracias a ti, José María. A continuación vamos a entrevistar a una persona que lleva vinculada a la montaña desde que nació. Su currículum montañero es muy extenso. Incontables expediciones al Himalaya, multitud de ascensiones y escaladas en España y en otros países. Muchas de estas actividades las ha realizado por motivos laborales, ya que su profesión es militar, concretamente coronel del Ejército de Tierra y miembro del Grupo Militar de Alta Montaña. Hablamos de Alberto Ayora. Hola, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Encantado de estar aquí con vosotros compartiendo experiencias. Nos hemos dejado atrás gran parte de tu currículum, tanto deportivo como docente y de investigación, pero es que es extensísimo. Y a toda esta actividad hay que añadir tu labor como responsable del área de seguridad de la FEDME. ¿De dónde sacas el tiempo para realizar tantas cosas? ¿Cómo te organizas el día a día para hacerlo? Pues la verdad es que es complicado el encontrar tiempo y sobre todo no perder ese espacio de libertad que todos tenemos que tener. A mí me gusta mucho el deporte, la vida en el medio natural y eso, claro, pues también hay que organizarlo, hay que mantenerlo. Es un equilibrio difícil. Hay momentos en que profesionalmente pues todavía es más complicado y en otras ocasiones pues el que hacer diario te permite dedicar un poco más a la otra pasión, ¿no? A la montaña, a la enseñanza y en concreto a la seguridad. Yo siempre digo que si te organizas pues se llega a todo, ¿no? Pero nunca tienes que perder la perspectiva. La vida familiar es lo prioritario y muchas veces pues lo dejas un poquito de lado porque al final son muchos los palos que uno toca. Has escrito que sepamos 2 libros. El primero, Riesgo y Liderazgo, y el segundo, Gestión del riesgo en la montaña y en actividades al aire libre. ¿Nos puede hablar de forma resumida de sus contenidos? A ver, en realidad el primer libro es Gestión de riesgo en montaña y en actividades al aire libre. Gestión de riesgo en montaña es un libro que yo creo que es ya un clásico por el hecho de que ya son 4 las ediciones de este libro. Y bueno, en realidad fue el trabajo final del máster de Derecho de Deporte de Montaña, que yo sigo diciendo que fue una lección la que tuve en ese momento que me cambió bastante la vida, porque en este máster de Derecho de Deporte de Montaña fue cuando conocí a José María Sarre, el profesor de la Universidad de Zaragoza, a Íñigo Ayón, por ejemplo, compañera del Comité de Seguridad, y a otras muchas personas. Y como digo, al acabar el máster, como trabajo final del máster, propuse el hacer un libro, que fue Gestión de riesgo de montaña y actividades al aire libre. Es un libro que da pues, los primeros cimientos de lo que es la gestión de riesgo. La acogida fue excepcional. Yo creo que fue un manual que poco a poco pues, fue calando, fue
una referencia en esos cursos de seguridad, en esos cursos de tecnificación, y fue un poco, pues yo creo, lo que hizo que unos años después naciera Riesgo y Liderazgo. Riesgo y Liderazgo ya es un libro más dirigido a un público más especializado, más técnico. Así como Gestión de Riesgo pone, como decía, las bases. En Riesgo y Liderazgo lo que se busca es ya plantear herramientas, dar ya pues, formularios, checklist, explicar a un profesional cómo hay que hacer una evaluación de riesgo, y está dirigido precisamente a ellos, está dirigido pues a los responsables de actividades en el medio natural, tanto guías como profesores, como técnicos deportivos que tienen empresas de turismo activo, en definitiva al que va a liderar actividades de riesgo. Unos libros que no deben faltar en la biblioteca de cualquier montañero o club de montaña. Respecto a la situación actual que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus, ¿se han movilizado también las unidades militares de montaña? ¿Qué labores han realizado? Bueno, en esta crisis, que duda cabe que el ejército ha tenido un papel importante. Ya desde el principio yo creo que aparecieron esas imágenes de la unidad militar de emergencias en el seno de la operación Balmis, pero luego ha sido pues gran parte del ejército la que se ha movilizado, y con el ejército me refiero a las Fuerzas Armadas en conjunto, ¿no? Desde el ejército del aire también al ejército de tierra. La unidad militar de emergencias obviamente está preparada para estos riesgos biológicos y tiene una capacidad de primera respuesta mucho más inmediata que otras unidades. Las unidades de montaña también han jugado su papel. Desde dentro de las mismas unidades tienes personal especializado en el tema de desinfección, y todos hemos visto esas imágenes de unidades de ejército desinfectando residencias de ancianos o zonas comunes de nuestras ciudades. Pero además las unidades de montaña pues han ejercido esa labor de control en zonas fronterizas, han acudido a poblaciones aisladas y núcleos rurales en los que esa presencia de ejército pues, es importante para manifestar ese apoyo y para llevar esos alimentos o llevar agua, o para, en definitiva, decir estamos aquí en ese periodo de confinamiento en el que prácticamente los movimientos estaban totalmente restringidos, pues que el pueblo se sintiera acompañado. Siguiendo con el tema del coronavirus y la llamada desescalada, la FEDME ha elaborado 2 guías en PDF que tú has supervisado. ¿Nos puedes hablar de ellas? Bien, de las 2 guías que comentas, efectivamente son 2 documentos de recomendaciones, quiero insistir en ello, no son unos protocolos. Todos vemos que la situación es muy cambiante, que la normativa que va emanando de la administración pues está sujeta a cambios, va modificándose, y entonces nosotros hemos querido pues hacer un trabajo de base, elaborar 2 documentos, uno enfocado a actividades deportivas y otro a instalaciones deportivas, y que con ellos ya una vez consensuados, los que tengan responsabilidades pues puedan trabajar con ellos. Y aquí quiero incidir y agradecer que es un trabajo que es de la FEDME en su conjunto, y cuando digo en su conjunto digo de todas las federaciones autonómicas que han participado en la elaboración de este documento de recomendaciones. Es un documento en el que empezamos a trabajar desde el minuto 1, sabíamos que iba a ser necesario, vimos otros países en los que ya se estaba trabajando en ellos, recabamos información internacional, y desde el Comité de Seguridad de la Federación nos pusimos a trabajar. En el momento en que se clarificaron un poco las fases por parte del Gobierno y se dieron unas primeras instrucciones, nosotros las fuimos adaptando a los documentos que teníamos y ofrecimos ese trabajo a todas las federaciones autonómicas para que, a su vez, con los documentos que algunas de ellas ya tenían trabajados y bastante adelantados, como puede ser el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que tenía muy trabajado el tema de rocódromos, o la Federación de Entidades de Excursionistas de Cataluña, que tenía, pues la verdad que ya no solamente trabajado los documentos madres, sino incluso ya síntesis de documentos
de cara al montañero, ya más resumido y más asequible, digamos, pues nos pusimos entre todos a trabajar y ha salido unos documentos iniciales que se ha presentado a la Junta Directiva de la Federación para que luego los responsables de áreas, con todos aquellos que se quieran implicar en el trabajo, pues puedan ir adaptando los documentos en función de la situación y bueno, pues haciendo ya, en su caso, si considera necesario, pues protocolos de cumplimiento, ya no solo recomendaciones, sino ya decir, pues las competiciones tienen que hacerse de esta forma o los entrenamientos de esta otra, ¿no? Digamos que ahí ya pues habrá que tomar decisiones. Insisto en que la situación ahora mismo pues es cambiante, hay incertidumbre, estamos conociendo el virus, estamos conociendo qué significa ser o no ser asintomático, entonces ahora mismo hay que adaptarse, evolucionar rápido, ir tomando decisiones sobre el terreno, que es lo que hay que hacer. Estas guías en PDF os las podéis descargar en la página web de la FEDME. Desde este programa queremos colaborar para que la escalada y otras actividades de montaña sean más seguras frente al coronavirus. Se nos ha ocurrido hacer este cartelito modelo, que se puede hacer tanto en papel como en cartulina, en el que reflejamos la fecha y hora de uso de una instalación, como por ejemplo una vía de escalada. Se podría colocar en la primera chapa con una gomita después de que la cordada escale. Así, la siguiente cordada puede evaluar si se meten en la vía o no, de acuerdo al tiempo que haya pasado. La vía, la hora a la que la ha hecho alguien, que la gente vaya apuntando, de que se apunte la hora según eso, y el que quiera la hace y el que no, pues no. Teniendo en cuenta que se sabe que el coronavirus se destruye conforme aumenta la temperatura y el tiempo que está expuesto a ella, consideramos que esta iniciativa es ideal, y más ahora en verano, que hace más calor. ¿Qué opina, Alberto? A ver, yo lo que creo es que hay que tener siempre muy claro pues una premisa básica, que esa yo creo que desde el principio se nos ha ido transmitiendo y más o menos hemos ido asimilando, y es que tiene que haber un distanciamiento físico. Esos 2 metros son fundamentales. En el caso concreto de la escalada pues es difícil que se cumpla en un rocódromo, es muy difícil que se cumpla en una vía de escalada a los largos en una reunión. Pensar, por ejemplo, que cuando estamos entrenando en indoor, en un plafón, pues esos 2 metros con la pared no los tienes, o sea, estás prácticamente cara con la resina, ¿no? Ahí pues es difícil el mantener pues esa inmunidad. Los protocolos son muy estrictos o el contagio pues es bastante factible, ¿no? Desde luego, todo lo que sea información para poder tomar nuestras decisiones teniendo eso claro, pues siempre es bueno, ¿no? Si tú tienes claro que el último que ha utilizado una vía pues ha sido hace 2 días, pues obviamente el riesgo te ha disminuido, ¿no? Si además pues ha habido un periodo de lluvias, pues el riesgo pues será menor. Pero qué duda cabe que sobre todo es el sentido común y, como digo, pues tener muy claro eso, ¿no? Que es fundamental guardar ese distanciamiento físico con los elementos que son susceptibles de que nos contaminen. Interrumpimos un momento la entrevista con Alberto para mostraros unas imágenes que nos acaba de enviar Vicente, nuestro corresponsal en Espiel. Adelante, Vicente. Pues aquí estoy en el camino que sube a las paredes de Espiel. Así está esto de vegetación, todo. En fin, sigo para arriba. Aquí, aunque no parezca, sigue el camino, la pista. Y allí estamos, que hay nebreto. Bueno, sigo. Y aquí otro poco más. Aquí que no se ve el camino ya. Llegando al parking de arriba. Está la Gujacani, la V, por aquí el camino. Y aquí está más cerrado el camino, casi ni se ve. Luego hay partes también del camino que están menos cerradas. Está la pared de la luna y así. Pues sí que ha crecido la vegetación en la escuela. Imagino que habrá sido así en todas las escuelas de España. Y ahora, para colmo, se acerca el verano. Alberto, hemos visto en tu currículum que eres profesor en el Máster de Gestión Integral de Incendios Forestales en la Universidad de Lleida.
¿Consideras que este verano puede aumentar el número de incendios como consecuencia de la desatención de los montes? Bueno, a ver, no solamente este verano. En cualquier periodo estival siempre se dice que los incendios se prevén en invierno, ¿no? Es en invierno cuando tienes que trabajar, todas las brigadas forestales tienen que desbrozar, tienen que limpiar, tienen que habilitar las vías de acceso para en caso de que tengas que actuar. Hay un trabajo que no se ve, un trabajo que nuestros abuelos y los montañeses te lo ponen de manifiesto, ¿no? Antes los montes estaban más limpios pues porque había un mayor aprovechamiento de este terreno, había una mayor explotación, la ganadería hacía su labor preventiva y si se conjugan una serie de factores, como puede ser el que no se haya actuado sobre el terreno, que haya habido un periodo de lluvias intenso, con lo cual favorece el crecimiento de la vegetación y luego te viene un periodo de mucho calor, pues tienes una masa que tiene un potencial tremendo de riesgo de incendio, ¿no? En ese sentido, no es cuestión de plantearlo desde el punto de vista de que este verano pueda ser peor porque se haya o no se haya trabajado, es que es siempre. Yo creo que va enlazado con lo que es el leitmotiv del Comité de Seguridad de la FEDME y esa cultura de seguridad, ¿no? Prevención, prevención, prevención. Bueno, también puede ser que nos encontremos con un verano más lluvioso que otro. Crucemos los dedos. Y hablando del verano, todos los veranos, cuando faltan noticias, se presta especial atención a los accidentes de montaña, creando polémica entre los rescates, sus costes, etc. Sin embargo, si comparamos el número de accidentes mortales en montaña y el número de ahogados en nuestras playas y piscinas, creo que el número de fallecidos por ahogamiento es mayor. ¿A qué crees que se debe esta discriminación por parte del mundo periodístico? Estas son preguntas que tienen profundidad, que no se pueden responder alegremente. Hay que, en primer lugar, situar la cultura de riesgo que existe. Digamos que la playa, la piscina es algo a lo que todo el mundo va desde pequeño, lo conoce. El factor subjetivo de percepción del riesgo está ahí, se considera que es bajo, y cuando se habla de montaña pues se piensa en un medio inhóspito, un medio hostil, un medio al que solamente van esos descerebrados de los montañeros a jugarse la vida, y son una serie de mensajes que afortunadamente pues poco a poco pues ya digamos que se van atajando, ¿no? Que se van manifestando pues lo mucho que aporta el medio natural en el crecimiento personal y en el crecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Esos valores que se tienen y que ahora mismo se están viendo en el confinamiento. Yo creo que los montañeros en ese sentido llevan mucho mejor esta situación porque estamos un poco acostumbrados a esas adversidades. Cualquiera que ha hecho montaña tiene episodios y ejemplos y experiencias en las que se ve que no es una vida cómoda y que en ocasiones las cosas no dependen de ti, no salen como tú quieres y que al mal tiempo buena cara y que no te queda otra, o sea, tienes que ir acostumbrándote, ¿no? Pero desde el punto de vista estadístico, pues también hay que analizarlo en su perspectiva. ¿Cuánta gente va a la playa de la piscina? ¿Cuánta gente va a la montaña? ¿Y cuánta gente va a hacer determinado tipo de actividad de montaña? Y en consecuencia, pues ahí juegan ya los índices de accidentalidad, poniendo en perspectiva el número de personas que se exponen al riesgo y cuántas se accidentan y qué carácter tienen esos accidentes, y son accidentes más o menos graves, porque la pirámide de accidentalidad se manifiesta en su cúspide por los fallecidos, por los muertos, ¿no? Pero luego también está pues todo ese abanico de accidentes más o menos graves, accidentes leves e incluso incidentes que reflejan pues la accidentalidad en su conjunto. Y luego hay otro hecho, y es que en verano, y eso lo saben muy bien los que estudian periodismo y comunicación, pues hay menos noticias. Cuando hay menos noticias, pues hay que buscar esas noticias. Y cuando aparece ese accidente y si encima es llamativo, y si encima es en otro país, y si encima es un
un accidente que supone un rescate peligroso o cuasi imposible, pues tienes todos los ingredientes para que ese accidente al final sea caldo de cultivo de muchos días de noticias. O sea, hay que insistir en la prevención de accidentes en nuestras actividades, y nos lo dice alguien que ha estado en rescates realmente difíciles. Alberto, ¿crees que se banaliza el riesgo a favor de la diversión en el turismo activo? Bueno, cuando hablamos de turismo activo ya estamos hablando de un sector totalmente diferente al deportivo. Turismo activo es turismo, y dentro del turismo pues tienes diferentes rangos de posibilidades. Por contextualizar, o sea, dentro del turismo activo pues puedes tener hasta una despedida de solteros. Una despedida de solteros en un medio como puede ser un barranco, pues te podría contestar sí, pues se banaliza el medio. Un turismo deportivo de una empresa que tiene sus evaluaciones de riesgo, que tiene sus protocolos de seguridad y de calidad en definitiva, que además te muestra pues la belleza de ese medio natural, te enseña a cuidar ese medio ambiente. En absoluto está banalizando el medio, todo lo contrario, lo que te está haciendo es una labor pedagógica necesaria y que hay que incentivar, ¿no? Entonces hay empresas y empresas, y hay clientes y clientes. Hay empresas que banalizan y hay clientes que por supuesto banalizan y acuden al medio natural como si fuera un parque acuático, ¿no? Entonces es una labor conjunta de todos, y no se trata de buscar culpables ni hablar de responsabilidades, ¿no? Pero creo que sobre todo hay que hablar de formación, de conocimiento, de pasión y de amar el medio natural en definitiva, por esa fuente de riquezas que ofrece el medio natural que os comentaba antes, ¿no? Tanto a nivel individual como de sociedad. No lo deberíamos de banalizar en ningún momento, porque el medio natural lo estamos viendo ahora. Por más que queramos someter a la naturaleza está ahí, tiene sus propias leyes y esas leyes son inmutables. La popularización de este turismo activo está dando origen a la construcción de nuevas infraestructuras, como por ejemplo vías ferratas y tirolinas en distintas comarcas y municipios. En estas infraestructuras nos encontramos a veces con deficiencias, ya no solo en la disposición del punto de anclaje de seguridad, sino en la falta de cable de seguridad de algunas tirolinas. ¿No sería interesante establecer una normativa a nivel español o europeo para infraestructura en el medio natural? Me refiero a una normativa distinta a la ya existente para parques de aventura. A ver, tenemos una norma UNE desde mayo de 2018 sobre el diseño y construcción de vías ferratas. Normas hay muchas. Normas hay, no en el caso de vías ferratas, ahora en general hay una normativa profusa de EPIs, que es una aplicación en el medio natural, de mosquetones, cascos, arneses, disipadoras, tornillos, etcétera, etcétera. El problema con las normas es aplicarlas correctamente y que al final sean una política del sector. Las normas UNE son voluntarias. ¿Quién exige que se construya con arreglo a una norma UNE? Salvo que haya una legislación que regule en ese sentido, no exige a nadie que tengas que seguir una normativa. Con lo cual, digamos que cada uno equipa como puede o como quiere, ¿no? Mejor y peor. Hay gente que equipa muy bien, administraciones que promueven equipamientos en el medio natural, como los que comentas, de vías ferratas, que lo hacen muy bien, y administraciones locales, por ejemplo, que no voy a decir aberraciones, pero hay algunas vías ferratas que adolecen de problemas graves de seguridad y que desde luego no siguen las recomendaciones, digamos, que se están aplicando a nivel internacional y lo que recoge la norma UNE, ¿no? Lo ideal, pues en un mundo ideal en el que no hubiera única y exclusivamente intereses comerciales, en un mundo en el que nos preocupáramos por hacer las cosas lo mejor posible
y que todos a una tuviéramos una cultura de seguridad y poniendo todo de nuestra parte, pues en ese mundo ideal, entre comillas, pues a lo mejor podíamos llegar a una situación en la que en la comunidad autónoma o en el conjunto de nuestro país, pues todas las construcciones que se promovieran en el medio natural pues estuvieran adaptadas a esta norma UNE. Certificarse una norma UNE pues conlleva también unos gastos tanto de certificación como del material que tienes que utilizar para construir esta vía, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solamente se trata de construir, se trata de hacer unos proyectos, cumplir una legislación medioambiental, de hacer ese proyecto de obra por un personal capacitado. No hay que calcular las resistencias de los anclajes, hay que estudiar pues esas instalaciones que se quieren plantear en esa vía ferrata, hacer una tirolina como si es una línea de vida, y luego hay que mantenerla. Y ese mantenimiento muchas veces desde la misma administración que promueve la construcción de esa vía ferrata no se tiene en cuenta, y lo vemos tanto en vías ferratas como en senderos, como instalaciones deportivas en definitiva que tenemos en medio natural, que quedan dejadas y que al final quedan abandonadas, cubiertas de vegetación, que como consecuencia de desprendimientos, de lluvias, de nevadas, de hielo, pues al final están deterioradas, y que alguna de ellas ha habido que cerrarlas. Pero vías ferratas que debido al riesgo que suponían, pues en alguna comunidad autónoma, estoy recordando ahora por ejemplo los Mossos d'Esquadra en Cataluña, pues han tenido que cerrar. Muy interesante. Alberto, ya para despedirnos, una pregunta sobre la montaña y el ejército. ¿Qué consejos les daría a aquellos jóvenes que quieren incorporarse a alguno de los cuerpos militares y de esa forma unir afición, oficio y vocación en su proyecto de vida? A ver, el ejército, desde luego, como cualquier profesión de servicio a la sociedad, de servicio al Estado, tiene que ser vocacional. En el ejército no hay que meterse simplemente por tener un sueldo, simplemente por tener la garantía de que alguien tiene pues su vida hecha, ¿no? Una vez que entra. Hay que entrar con una mentalidad de servicio, y eso significa un 24/7, eso significa estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana a disposición total, sea de día, sea de noche, sea verano, sea mis vacaciones de julio, de agosto, y eso hay que tenerlo muy claro desde el principio. El que no entra con esa mentalidad, digamos que fracasa dentro, pero muy rápido, ¿no? Y además va a ser un infeliz, va a ser una persona en el que el momento que, porque lo hay momentos en los que tienes que darlo todo, pues va a dar un paso atrás, cuando precisamente en el ejército es al revés, hay que dar siempre un paso al frente, ¿no? Dicho esto, yo sí que animo al que tenga esa vocación pues a intentarlo y buscar su hueco, ¿no? Una de las cosas pues que tiene la profesión de las Fuerzas Armadas, y que yo creo que tiene muy poquitas, es el abanico de posibilidades que te ofrece, ¿no?
Tienes desde opciones de dedicarte a las unidades de montaña, a las operaciones especiales, a unidades de paracaidistas, a unidades de ingenieros, a unidades de artillería. Tienes un abanico importantísimo y hoy en día además con la posibilidad en muchas de estas unidades de obtener unas titulaciones que están adaptadas al sistema general educativo y a los certificados de profesionalidad que te permiten en su momento, pues cuando salgas del ejército, el poder reincorporarte a otra vida laboral. Y además afortunadamente cada vez se va trabajando más en esto. Pues muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Te invito a que te despidas de nuestra audiencia y des unos últimos consejos finales. Yo más que un consejo invitaría a todo el mundo pues a visionar un documental que acabamos de presentar hace muy poquito, una persona que muchos conoceréis, que es de ahí de Andalucía, Javier Campos, y que es un documental que hemos rodado en el reino perdido de Mustang, en el corazón del Himalaya, en Nepal, y que es un documental diferente de naturaleza, porque es un documental que es un viaje hacia el interior de uno mismo. Lleva apenas una semana desde que lo hemos presentado, ha superado ya las 10.000 visualizaciones y creo que es porque el mensaje que transmite no es fácil de encontrar en otro sitio. Intenta el que nos conozcamos un poco más a nosotros mismos y conociéndonos un poquito más a nosotros mismos, pues probablemente seremos personas más seguras. Y sobre todo yo creo que intentaremos tener siempre el objetivo de intentar construir un mundo mejor, que es para lo que estamos aquí. Ese sentido de trascendencia tiene que existir siempre y en definitiva, seamos militares, seamos bomberos, seamos lo que seamos, lo importante es pues bueno, intentar construir un mundo mejor. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias, Alberto. Podéis ver el documental Mustang, mi reino interior, en el enlace de YouTube, clicando en el enlace que hemos puesto abajo, en información del vídeo, en mostrar más. Y para despedirnos, os dejamos con el inicio de este documental. Hasta el próximo programa. Consideramos que la cita de Michel Pessel, célebre antropólogo, explorador y escritor francés, con la cual se inicia este documental, puede reflejar en parte este camino confinado, y donde llegar es conseguir detener la pandemia gracias al esfuerzo de todos nosotros. Como decía Delibes, al palpar la cercanía de la muerte, vuelve los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales. Al entrar en Pasupatinat, sé que no hay marcha atrás. Estoy firmemente dispuesto a cruzar el abismo que me separa de mí mismo. Me he pasado la vida viajando al exterior y es hora de mirar dentro de mí. Sentado ante los crematorios hinduistas, pienso en Occidente. Se nos enseña a negar la muerte. Vivimos en un desierto espiritual.
Y son mayoría las personas que llevan una vida desprovistas de sentido. ¿Es por ello que nos empecinamos en llenar nuestra vida de ruido y actividad? ¿Para evitar quedarnos a solas y en silencio con nosotros mismos? Quizá la razón más profunda de que temamos a la muerte es que ignoramos quiénes somos. Algún día estas personas entenderán que nada es tan importante, porque nada permanece y todo pasa.